Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Ignacio Araujo García desde Caracas, Venezuela, y una vez más nos encontramos en esta serie de educación acerca de lo que es Bitcoin Cash es dinero, que puedes utilizarlo desde cualquier parte del mundo. Hoy me encuentro con... Andrea Díaz. ¿Qué edad tienes, Andrea, y de dónde eres? Tengo 18 años y soy de aquí de Caracas, Venezuela. Buenísimo. Bueno, el día de hoy ya tú tienes descargada tu billetera de Bitcoin Cash, ¿cierto? Porfa, Sí. muéstralo en la cámara para que lo puedan ver. Y vamos a incorporarte hoy como una nueva persona. Lo primero que te voy a explicar es qué es Bitcoin Cash. Bitcoin Cash es un efectivo electrónico, tal cual, similar al bolívar, similar al dólar, que puedes utilizar en tu vida cotidiana. ¿Tú sabías que con Bitcoin Cash puedes pagar en establecimientos comerciales y en comercios? No, no lo conocía. Bueno, Bitcoin Cash es básicamente dinero que puedes utilizarlo tanto para enviar remesas para personas que quieran pagarte en un sitio distinto en donde te encuentras tú ahorita actualmente. Puedes pagar en establecimientos comerciales, puedes pagar servicios, y adicionalmente a esto lo mejor es que no tiene regulaciones bancarias, y adicionalmente a esto puedes hacer transacciones como tú lo desees con micro comisiones. ¿Esto qué quiere decir? El día de hoy te voy a explicar cómo puedes utilizar tu billetera de Bitcoin Cash. Para esto, por favor, desbloquea tu celular. Lo primero que voy a explicarte es, si tú tienes ya tu propia billetera y en dado caso que tú decidas cambiar de celular o algo por el estilo, ¿cómo puedes hacer para poder, si ya tú tienes fondos allí? Entonces, vas a venir, le vas a dar a la opción de configuración en donde está la llavecita, vas a darle a respaldo y seguridad, le vas a dar a copia de seguridad manual, abajo, perfecto, y esto no me lo vas a mostrar, tú le vas a dar cuando tengas tiempo tú, posteriormente, no conmigo, a donde dice mi billetera BCH. BCH son las siglas de Bitcoin Cash. ¿Qué es BCH? Bitcoin Cash. Excelente, Bitcoin Cash. ¿Eso qué quiere decir? Teniendo estas 12 palabras que te van a aparecer a continuación, tú vas a poder recuperar tus fondos o anclarlos a otro dispositivo móvil o ordenador donde descargues esta billetera. ¿Esto qué quiere decir? La diferencia entre un banco y Bitcoin Cash es que con un banco tú, para recuperar tus fondos, tú tienes que asistir, mostrar tus documentos de identidad y esperar a que configuren cada una de tus datos para ver si te lo desbloquean. En este caso, como tú eres dueña de tu propio dinero, de tus propios fondos en tu billetera, al simple hecho de tú con esas 12 palabras resguardarlas, puedes recuperar tus fondos automáticamente. Bien, entonces vete a la pantalla de inicio y te voy a mostrar en dado caso. Exacto, vuelve a ingresar a la aplicación, ve a la página de inicio y vas a darle la opción de añadir o importar. Y le vas a dar a baja copia de seguridad. ¿Aquí? Y aquí te das cuenta que puedes incluir las 12 palabras que anteriormente tú pudiste visualizar. Obviamente ahorita no lo vas a hacer porque estás descargando la aplicación completamente desde cero, la billetera de Bitcoin Cash. Y precisamente por ello no lo vamos a realizar. Pero teniendo este paso claro, ya tú sabes que en otro momento que tú quieras cambiar de dispositivo, se te perdió, le pasó algo a tu celular, puedes recuperar tus fondos sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Ahora, el segundo paso que vamos a realizar es la parte práctica, cómo enviar y cómo recibir dinero, que es lo más importante. Bueno, ahora le vas a dar a la opción de recibir y le vas a dar a cuál debes seleccionar, Bitcoin Cash. que sus siglas son BCH. excelente. Y dime qué visualizas allí. Un código QR. Ok, este código QR es el que tú vas a poder utilizar a la hora de que te vayan a hacer un pago inmediatamente, ¿sí? Ok. Persona a persona, como lo vamos a hacer ahorita. ¿Y qué visualizas abajo de ese código QR? Letras y números. Bueno, ese poco de letricas y números vienen siendo tu dirección de billetera, que es como decirlo como una especie de número de cuenta. En dado caso que tú no estés con una persona directamente al frente, no estés en el mismo país, en el mismo espacio físico, tú lo que haces es darle a copiar dirección y se lo puedes enviar por WhatsApp, Telegram, mensaje de texto, correo electrónico, por donde tú deseas. Mira, aquí está mi dirección de billetera de Bitcoin Cash para que me pagues. Entonces, en este momento yo voy a realizarte una primera transacción para que tú veas lo rápido, seguro que es y que llegue inmediatamente. Le voy a dar a enviar Bitcoin Cash, escanear código QR porque estamos aquí juntos. Ok. Me aparece la calculadora y le voy a dar a enviar todo. Deslizo y listo.
¿Viste? Felicidades, recibiste tu primer activo. Dale a la parte de descartar y vete a la página de inicio. Muéstranos por favor que ya tienes tus 40 centavos de dólar. ¿En cuánto tiempo fue? Quiero escuchar tu reacción. ¿Fue rápido? ¿Fue lento? ¿Cómo te pareció? Me parece que fue súper rápido y súper efectivo. Bueno, ¿sabías que estos 40 centavos tú los puedes gastar en cualquier establecimiento comercial? Tal cual como tú vas con un billete. El único problema es que sabemos que acá en Venezuela y en otros países del mundo quizás el dinero fiat es un poco complicado por el tema de los vueltos. Acá puedes pagarlo instantáneamente. Ahora bien, si tú quieres enviar, lo que vas a hacer es darle la opción enviar Bitcoin Cash y ves que te aparecen tres opciones. Escaneando código como lo hicimos ahorita. Mis monederos, una vez que tú puedas guardar a las personas directamente en tu billetera, y copiando el enlace, que es cuando no tengas a la persona enfrente, que es con la dirección que te expliqué. Es muy sencillo, colocas el monto, deslizas y llega el dinero inmediatamente. ¿Qué te parece? De verdad que me parece una excelente alternativa. Ahorita en la situación en la que estamos me parece muy bueno también conocer este tipo de herramientas que de verdad no conocía. Ok, quiero saber si tú adecuarías esto a tu vida cotidiana y si quisieras indagar un poco más, ¿sabías antes acerca del uso de las criptomonedas, de Bitcoin Cash en este caso? No, no sabía. Y claro que lo adecuaría a mi vida cotidiana porque me parece súper práctico. Ok, otra de las cuestiones que te voy a decir como una herramienta, tú puedes comprar y vender Bitcoin Cash a través de distintas plataformas, como es el caso de Binance, como es el caso de local.bitcoin.com, donde tú con tus formas de pago puedes comprar directamente Bitcoin Cash y tenerlo en tu billetera de Bitcoin Cash. A raíz de esto hay otras alternativas como Noi Cash, Red Cash, donde puedes ganar dinero extra por generación de contenido. Es como una red social donde tú puedes colgar fotografías, donde tú puedes escribir artículos y por eso te van dando unas especies de recompensas, micro recompensas que van a ir directamente a tu billetera. Entonces, Andrea, te recomiendo que indagues un poco más porque siento que no sabías antes de lo que es Bitcoin Cash, acerca de lo que es, y le eches un vistazo acerca de cualquiera de nuestros tutoriales que tenemos en nuestro canal de YouTube de Pandmoney y te enteres un poco más acerca de qué es Bitcoin Cash. ¿Alguna otra cosa que quieras comentar y para aquellas personas que aún no han vivido esta experiencia? Bueno, realmente recomiendo el conocer la herramienta, aprender a utilizarla y perderle el miedo a este tipo de cosas de las que no estamos tan adecuados. Lo recomiendo completamente. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a ti.